Buenas tardes. Este taller, como ustedes ya tienen conocimiento, lleva el nombre de crianza positiva. Y si bien es cierto, vamos a tratar de abordar específicamente la crianza positiva en la primera infancia, también los principios o las estrategias se pueden aplicar en años posteriores. Me presento, para los que no me conocen, yo soy Patricia Pinedo, soy psicóloga de formación, soy también especialista en habla, lenguaje y aprendizaje, especialista en educación familiar y soy también entrenadora de padres aplicando la disciplina positiva, entrenadora certificada. Y como muchos de los que nos acompañan hoy en este taller, soy también madre, tengo dos niñas pequeñas. Muy bien, recuerden que para ser siempre más amena y tener más información, es muy importante los comentarios y las preguntas de ustedes. Eso nos enriquece y nos permite también a nosotros los especialistas poder brindar incluso información más específica. El chat se encuentra abierto, en cualquier momento pueden dejar algún comentario o alguna pregunta y cada cierto tiempo se va a ir respondiendo o resolviendo las mismas. Muy bien, vamos a iniciar para poder tener la información que nosotros queremos poder entregar en este taller. Crianza positiva. Educar desde la amabilidad, la firmeza y el respeto. ¿Y por qué mencionamos el término educar? Cuando nosotros hablamos de criar, tenemos como una similitud con educar. Es decir, la crianza no solamente involucra el cuidado, las atenciones básicas que requieren nuestros niños los primeros años, sino algo más, algo que tiene que ver con la formación, con la educación. Y si yo involucro esta crianza, estos cuidados y esta educación o formación con una amabilidad, firmeza y respeto, estoy diciendo que estoy con la orientación de la disciplina positiva, de la crianza positiva, de la educación con amor. Es todo una tendencia que viene cada vez más creciendo porque su efectividad es muy notoria. Y es muy sencilla si nosotros conocemos los principios para poder llevarla o realizarla con nuestros niños en nuestro ambiente familiar. Muy bien, vamos entonces a conocer cuáles son estos 4 criterios importantes para la crianza positiva. Cuando decimos que son 4 criterios, es porque esos 4 criterios van conectados. Es decir, no solamente puedo usar o aplicar un criterio o 2 o 3 y decir que estoy aplicando una crianza positiva en mi hogar. No. Los 4 criterios tienen que ir siempre involucrados. Al inicio nos puede costar, pero hoy día vamos a ver 2 estrategias específicas para poder aplicar todos los criterios básicos de la disciplina positiva. ¿Cuáles son esos 4 criterios? Bueno, el primer criterio es que nosotros tenemos que tener una postura amable y firme al mismo tiempo. Acá puede haber de repente algunas dudas, porque nosotros hemos relacionado por nuestra crianza anterior, por de repente información que nosotros hemos recibido, que la amabilidad es sinónimo del permisivismo, del complacer a los niños, de ser sumiso. Pero no, si nosotros queremos entender el término más preciso, la amabilidad es atender al otro con respeto, es ser amable, no es permisivismo, no es ser sumiso. ¿Y puedo ser así, amable y a la par firme? Claro, puedo ser y debo serlo, porque nuestros hijos, nuestros niños deben vernos a nosotros como una posición o una persona que puede dejar ver respeto, pero que también es una persona cercana a nosotros, cercana a ellos. Entonces tenemos que tener esa postura, una postura amable y firme. Y la firmeza no necesariamente es ser exigente, ser rígido, como de repente antes se podía entender este término cuando hablábamos, tienes que ser más firme o más estricto con un niño. Pues no, la firmeza es no cambiar, no ser cambiante. Es decir, la firmeza es mantener mi posición. Y obviamente, si mi posición tiene en cuenta las necesidades emocionales del niño, porque no puedo tener una misma posición con un niño de 1 año que con un niño de 3 años, pues yo puedo mantener esa posición de firmeza, contemplando sus necesidades emocionales propias de la edad. Entonces, este principio es básico, es uno de los 4, pero uno de los más básicos. Amable y firme.
amable, cálido, respetuoso y firme, ¿no? Si establezco una regla, si establezco una rutina, tengo que mantenerla. Obviamente siempre considerando las necesidades y el desarrollo afectivo de los niños de acuerdo a cada edad, que también lo vamos a ver. ¿Cuál es el segundo criterio o el segundo principio? Conexión. La conexión ayuda a los niños a ser tenidos en cuenta. Y esta conexión también nosotros podemos entenderlo como el vínculo, el vincularme, estar conectado con mi bebé, con mi niño. ¿Es fácil conectarnos con un bebé y con un niño? Pues no es tan fácil como a veces se cree. Nosotros a veces podemos creer que solamente satisfaciendo las necesidades fisiológicas como la alimentación, el aseo, entre otras necesidades, nos conectamos con ellos, pero no. Nosotros necesitamos mucho más para conectarnos, necesitamos mucho más para vincularnos. Y lo primero que necesitamos es querer hacerlo, querer hacerlo. Y obviamente si yo quiero hacerlo, trataré de conocer más a mi bebé, a mi niño, a mi hijo o a mi hija, y obviamente, nuevamente, conociendo sus necesidades emocionales, sus necesidades propias de la edad, me va a ser más fácil conectarme. Ahora, recuerden también que los niños quieren también esa conexión. Ahora, la conexión puede ser una conexión positiva o una conexión equivocada. ¿A qué me refiero? Cuando decimos que los niños quieren ser tenidos en cuenta, es porque los niños prefieren ser siempre visibles. Es decir, que nosotros nos demos cuenta que ellos están presentes. Y a veces pueden buscar ser visibles de una forma inadecuada. ¿Por qué? Porque para un niño o un bebé es mejor ser visible, así esté actuando mal, que ser invisible y ser ignorado. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas veces nuestros niños a veces actúan de forma inadecuada porque es la forma en la que ellos son tenidos en cuenta, es la forma en la que ellos son visibles, es la forma como ellos se han conectado con sus padres, erróneamente, pero se han conectado. Entonces nosotros tenemos que también mejorar esa conexión, mejorar esa forma en la que nuestros niños buscan ser visibles. Entonces, segundo principio, la conexión. Yo no puedo, por más información que tenga, por más libros que haya podido leer de disciplina positiva, por más información que tenga, yo no puedo aplicar la misma en mi hogar si no tengo la conexión establecida con mi hijo o con mi niña, con mi niño. Muy bien. ¿Qué otro principio? Es que nosotros tenemos que considerar que esta educación, esta crianza positiva es a largo plazo. Ahora, a largo plazo no significa que los resultados los voy a ver a largo plazo, ¿no? Los resultados se pueden ver casi a inmediato o mediano plazo. Todo depende de nuestra constancia y desde nuestra formación que nosotros hemos podido ya ahora, vamos a decirlo así, tener de convicción y poder guiar, ¿no?, a nuestra familia. Cuando decimos que es a largo plazo es que esta educación o crianza positiva va a tener sus resultados en el presente, pero también en otras etapas, en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, porque es una educación a largo plazo y es eficaz, es efectiva. Y si nosotros nos ponemos a considerar eso como una ventaja, le doy más importancia a querer conocer y aplicarle en mi familia, porque voy a ver que esta conexión ahora me va a ayudar para yo entender a mi niño, pero después me va a ayudar para tener la confianza y después para tener una complicidad y así sucesivamente. Es decir, tengo que ver la crianza positiva como efectiva también a largo plazo, porque forma la personalidad, forma y nos da también herramientas tanto a nuestros hijos como a nosotros de inteligencia emocional. ¿Qué más? Que la crianza positiva enseña valiosas competencias sociales. Por eso les decía inteligencia emocional. ¿Qué competencias sociales? El respeto, algo que cada vez se pierde más en nuestra sociedad, ¿no?, entre los padres para los hijos. El interés en los demás, en interesarme en los otros, en la habilidad para resolver problemas. Ahora nos encontramos cada vez más con niños muy dependientes, adolescentes completamente dependientes. ¿Qué más? Generar responsabilidad, pero de todos los integrantes, participación y colaboración. Entonces, si yo considero todos los beneficios, efectiva a largo plazo, en otras etapas,
me va a permitir desarrollar valiosas competencias sociales, pero requiero a la par esa conexión y tener una postura amable y firme, tengo en cuenta todos los criterios para esta crianza positiva. Si bien es cierto, hay más información cuando nosotros nos queremos formar, ya como especialistas o formadores, porque los padres también pueden llevar cursos de formación para ser guías de otros padres. Estos son los criterios o los principios básicos, la base de todo este enfoque o de toda esta disciplina positiva. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más es importante que podamos conocer al inicio, antes de saber las herramientas específicas o lo que podemos ir aplicando en casa? ¿Qué más? Primero, si nosotros queremos solucionar algo, si lo vamos a ver así, queremos solucionar algo, ¿en qué tengo que centrarme? ¿En lo mal que pasó o en lo que debo hacer? Pues definitivamente en lo que debo hacer, porque si solo me centro en lo malo que pasó, pues no solamente albergo emociones negativas, sino que no avanza mi mira, ¿no? Mi proyección. Entonces, lo mismo es en la educación con crianza positiva. Nosotros siempre tenemos que centrarnos en las soluciones, ¿no? Si yo me centro en las soluciones, aplicaré cada vez menos castigos. ¿Por qué? Porque el castigo es como un desborde o una consecuencia más del adulto porque cree que está perdiendo el control del niño. Pero el castigo definitivamente no es una solución al problema. Pero si yo veo una conducta inadecuada en mi niño y me centro en por qué lo hizo, qué puedo hacer para que no lo haga o qué debió de aprender para que esto no ocurra, estoy pensando en la solución. Y obviamente la solución genera una oportunidad de aprendizaje. Entonces, yo tengo que evitar centrarme en la corrección, centrarme en el castigo, sino ver siempre una solución. Recuerden que la solución me genera una oportunidad de aprendizaje y los errores son oportunidades de aprendizaje. También es uno de los principios de la disciplina positiva. Ver cada error como una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué más? El conectar, ¿no? Cuando hablábamos del vincularnos, es que nosotros tenemos que buscar conectarnos, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo conectarme con alguien? ¿Solamente hablándole en un tono amable? No, no. Necesito saber de él, investigar qué es lo que nuestros niños o niñas quieren. ¿Y por qué debo investigar esto? ¿Por qué? Porque muchas veces, nuestros niños actúan de una determinada forma porque son incomprendidos, porque nosotros no conocemos realmente lo que ellos quieren. Muchas veces lo que nosotros intentamos enseñarle suele ser completamente diferente. Y nosotros, los psicólogos que abordamos a los niños de forma individual, en acompañamientos emocionales, cuando tenemos las entrevistas con los padres inicialmente, ellos te describen un problema de crianza, ¿no? de forma de comportamiento del niño, pero cuando uno hace la entrevista con el niño, obviamente cuando el niño ya tiene un lenguaje, ¿no? que puede manifestar o describir situaciones, pues la percepción o el punto de vista del niño es diferente. Es decir, el padre cree que el niño lo hace por una determinada razón y el niño lo hace por otra razón, usando esos comentarios directos frente a lo que se le puede preguntar. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos realmente qué es lo que quieren o necesitan nuestros niños. Y ahora, ¿cómo yo puedo saber? Solo preguntándole, no solo escuchándolo. No, más lo que yo necesito es investigar. ¿Y cómo yo puedo investigar a alguien? Pues pasando tiempo con esta persona, con este niño, con esta niña, con este bebé. Entonces debo conectarme, ¿no? Y para conectarme yo tengo que pasar tiempo con él. ¿Qué más? Debo tratar de involucrar a mi niño o a mi niña para que aprenda a trabajar hacia soluciones. Incita a la cooperación y a desarrollar destrezas en la vida. Y aquí está también otro gran beneficio de la crianza positiva. A diferencia de una, vamos a decirlo así, ¿no? Porque bueno, antes se usaba más, ¿no? De los castigos o las correctivas físicas que simplemente querían frenar la conducta inadecuada por una situación de miedo que podía generar, en este caso, la autoridad padre o madre contra el bebé o el niño o la niña, pues
no le enseñaba al niño o a la niña de fondo generar una solución futura, ¿no? O saber cómo podría solucionar esta situación cuando se encuentra frente a otra, ¿no? Frente a otra persona, frente a otro escenario. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre que los niños también cooperen y que ellos puedan también proponer soluciones. Ahora, de repente algunos pueden mencionar, pero ¿a qué edad ellos pueden hacerlo? Pues definitivamente hay etapas, pero también nuestros niños son activos en todas las etapas. En algunos serán activos motores más notoriamente y en otras etapas serán activos más del habla notoriamente. Pero en todas las etapas nuestros niños tienen necesidades y pueden aportar en algo. Ahora lo vamos a ver en un momento. Muy bien. Ahora, también es algo muy importante, porque así lo hemos enfocado en nuestro taller, que es en la primera infancia. Seguro muchos de ustedes conocen que la infancia tiene dos subetapas, ¿no? La primera etapa que es de 0 a 3 y la segunda de 3 a 6, que vamos a decirlo así, encaja en todo el nivel preescolar, ¿no? El nivel preescolar. Entonces, la infancia es la primera etapa y la primera etapa es la base de cualquiera de las que vienen a continuación. Es como el primer escalón en la formación, no solamente de un desarrollo fisiológico, por eso tanta importancia a una alimentación saludable, que es necesaria, pero también es la base para el desarrollo de una personalidad armónica. Entonces, qué importante si nosotros como padres sabemos las estrategias y tenemos una metodología de fondo para poder criar, porque nosotros también nos tenemos que formar. El ser padres es una ocupación. ¿Y por qué una ocupación? Porque nos demanda mucho tiempo, así nosotros tengamos que trabajar. También nos demanda porque tenemos que criar y educar. Obviamente hay algunos que sí pueden hacerlo a tiempo completo, y aún así es incluso más cargado porque estamos a tiempo completo, 24/7 con nuestros bebés. En cualquiera de las dos posiciones, trabajando o estando 24/7 con nuestros pequeños, igual tenemos que criar y educar. Y para criar y educar necesito formarme un poco más. Muy bien, trabajemos con estas herramientas, pero recuerden también algo básico. No solamente ya en la disciplina o crianza positiva, sino en el ser humano. Nosotros podemos ser un poco, vamos a decirlo así, flexibles o tener variaciones de acuerdo, no necesariamente a las etapas, sino también a situaciones de nuestro medio ambiente. Por ejemplo, el regreso a clases, el mudarse a otro lugar, ¿no? El cambiar de niñera, es decir, hay situaciones también que generan que nosotros cambiemos un poco. El adulto también entra por situaciones o estados cambiantes, pero obviamente lo enmascara más fácil. Pero en el caso del niño no. El niño es emociones completamente. Entonces lo va a dar a notar. Entonces debemos tener en cuenta que todos estos criterios, todas estas estrategias que se van a brindar, siempre hay que verlas necesarias, pero en algunos momentos no está de más ser un poco flexible, ¿no? Siempre también nosotros decimos, cuando vamos a lidiar con niños, nosotros tenemos que elegir las batallas. Un ejemplo clásico de elegir las batallas. Por ejemplo, yo puedo tener una rutina establecida para mi día, ¿no? A determinada hora, mis niños se levantan, a determinada hora nosotros desayunamos y toda la rutina que viene. Pero ¿qué pasa si un día, yo tuve un día previo muy cargado y muy tenso? Y obviamente no me siento muy bien. Y obviamente esa situación mía, propia, genera de repente algunos, vamos a decirlo así también, algunos cuadros de irritabilidad en algunos de mis pequeños. Ese día, ¿puedo romper un poco mi rutina? Claro que sí, pero no puedo cambiarla totalmente. Puedo ser flexible en algunos momentos. De repente hoy día desayunamos fuera, de repente hoy día desayunamos un poco más tarde, de repente hoy día decidimos qué podemos desayunar, ¿no? Porque el desayuno por lo general lo decían los padres, pero de repente ese día podemos preguntarle, ¿no?
Ahora, esta flexibilidad, ¿qué me ayuda? A que el ambiente se relaje, se calme, tanto para mí como para mis hijos. Entonces, siempre la flexibilidad debe ser una estrategia oculta, pero nunca constante, porque también si es constante, pues genera un desorden en las rutinas, pero no está de más algunas veces ser flexible para poder lidiar mejor la situación, ¿no? Tanto desde mi lado, como guía, cuidador o adulto responsable, como también el de nuestros niños. Por eso la palabra flexibilidad. Y además, porque también recordemos que no todos los niños son iguales, ¿no? Si bien es cierto, nosotros nos podemos encontrar con niños ahora neurodiversos, también nos podemos encontrar con características propias por las que pueden pasar nuestros niños. Entonces, recordemos esta flexibilidad también como una herramienta ahí, suelta, pero no constante. Muy bien. Ahora sí, si yo conozco los 4 criterios, ya sé que debo evitar, que debo buscar la conexión, ser amable y firme, conocer a mi niño. Pero ¿por qué no funciona? Pese a que yo conozco todo eso. ¿Por qué pese a que estoy tratando de tomar esa postura, de ser amable y firme, pasar tiempo con mi niño, no logro vincularme y no fluye esta crianza positiva en mi entorno? Pues hay 2 grandes obstáculos. Y estos obstáculos tienen que ver mucho con nosotros, con los adultos. Es decir, son obstáculos que parten de nosotros, no de los niños. Entonces, estos obstáculos tenemos que nosotros lidiar o obviamente mejorar o revertir en algunos casos, ¿no? Si es que está totalmente opuesto, mejorar si se está aproximando, ¿no? Pero son obstáculos que parten de nosotros. ¿Y cuál es el principal obstáculo? Querer que los niños tengan las mismas prioridades que los adultos. Ahora en esta época a unos días de haber pasado la Navidad, nos damos cuenta que nos encontramos con niños con muchos regalos, ¿no? Y no está mal, nosotros queremos regalar algo a nuestros niños, pero hay que ver cuántos de estos regalos realmente ellos querían, ¿no? O ellos necesitaban. Muchas veces nosotros podemos proyectar sentimientos o necesidades no resueltas y podemos comprarle algo que a mí me gusta, algo que a mí me parece, ¿no? Que yo creo que le va a hacer bien, ¿no? Pero sin algún fundamento o conexión con mi niño. Entonces, nosotros tenemos siempre que considerar que nuestras prioridades no son las mismas. O como, usando otro ejemplo, cuando nosotros manejamos el tiempo, ¿no? De repente estoy trabajando el hábito de que mi niño aprenda a lavarse las manos, ¿no? A los 2 años, y lo quiero hacer así, rápido, ¿no? Rápido, que tenemos que salir rápido, que la comida se va a enfriar, ¿no? Pero esa es mi prioridad es que la comida no se enfríe para que obviamente pueda comer. Eso es lo que ve el adulto, que coma la comida bien, ¿no? Con la temperatura adecuada y disfrute los alimentos. Pero ¿cuál es la prioridad del niño en ese momento? Disfrutar del agua. Él no está pensando en lo que viene después, está pensando en el momento. Esa es su prioridad, ¿no? Y obviamente, si yo veo que él disfruta esta actividad, por poner o usar este ejemplo, y no es que me está retando, sino que disfruta esta actividad, ¿por qué no alargarla un poco más? Para algo, si la alargo un poco más, obviamente me anticipo para tener el tiempo necesario y pueda pasar después a los alimentos. Entonces, es muy importante por eso saber qué batallas lidiar, cuáles son mis prioridades, cuáles son las prioridades de él. Y obviamente, si yo conozco a mi niño, usando otra vez el ejemplo, puedo saber que realmente lo que él quiere es disfrutar del agua, de la temperatura del agua, de la espuma del jabón, a lavarse las manos. Y no está pensando si la comida se va a enfriar o que el adulto tiene que salir a trabajar. No. Entonces, ese obstáculo tenemos que buscar mejorar. Ahora, cuando nosotros decimos buscar mejorar, es buscar una mejoría en todos los días. Y todos podemos y tenemos aspectos que mejorar cuando nos queremos vincular con nuestros niños. Es una federación, y no todos, pero un gran porcentaje de emoción que viene con muchas heridas emocionales,
con una crianza muy firme o muy dura o muy estricta, muy autoritaria. No todos, pero hay un gran porcentaje. Entonces nosotros tenemos muchas heridas que sanar, que curar. Y esas heridas a veces inconscientemente generan que yo tome otra posición con mi niño, que esté muy a la defensiva, ¿no? Pese a que pueda ser muy pequeño. Entonces, tengo que conectarme, tengo que conocerlo, tengo que saber qué quiere y necesita un niño en esta edad, para obviamente saber que su prioridad no es la misma que la mía. Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo, porque he mencionado en muchos momentos, saber qué necesita mi niño? ¿Ya? ¿Cómo puedo saber qué necesita mi niño? Pues conociendo las necesidades emocionales. Las necesidades fisiológicas las conozco y son, vamos a decirlo así, más recurrente de escucharlas cuando las llevamos a su control de crecimiento y desarrollo, a su clase de estimulación temprana, a la cuna, guardería, a las sesiones virtuales de estimulación. Es decir, tengo más información del desarrollo motor y muchas veces nosotros nos centramos en eso. Es que ya se debe de sentar, ya debe de gatear, ¿no? Ya debe estar poniéndose de pie, ya tiene que dar los primeros pasos. Es decir, me centro más en lo que se va a mostrar, en lo que mi niño va a mostrar, que está gateando, que está caminando. Pero no me centro mucho en las necesidades emocionales, en qué es lo que él necesita, qué es lo que él siente, qué es lo que yo puedo aportar como conexión, como, vamos a decirlo así, como relleno a esa necesidad emocional que está todavía en formación o algo vacía, porque todavía es muy pequeño. Primer año. ¿Qué necesidad emocional debo lograr hasta el primer año? Nuestros niños hasta esta edad tienen un interés creciente por conocer a sus iguales y cuidadores. Interés creciente por conocer a sus iguales y cuidadores. ¿Cómo puedo yo notar este interés? Pues porque nos observan mucho, ¿no? Porque cada objeto con el que yo cuento, de repente llego con una cartera, ¿no? Quiere tocarla, quiere saber qué hay adentro, porque es algo mío, algo que representa parte de mí, porque ve que mamá sale a trabajar con su cartera. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, este interés creciente debe ser satisfecho. ¿Por qué? Porque es parte de estas necesidades emocionales que tienen nuestros niños. Nosotros lo podemos ver, es curiosidad, ¿sí? Es curiosidad, pero si quiero ser más amplia, es conocernos, ¿no? Conocer a los cuidadores, a los padres, a la nana, a los hermanos mayores, tocarme, jalarme el cabello, ¿no? Todo esto es querer conocer. Y también a sus iguales, porque recuerden que los bebés, cuando están en casa, al ser los más pequeños en el entorno familiar, fíjense la proyección, siempre miran a todos hacia arriba. Entonces, es bueno que a veces miren a otros de igual a igual. Por eso es muy importante que nuestros bebés, desde los primeros meses, puedan sociabilizar. Por eso tan importante las clases de estimulación temprana, los momentos de compartir con sus coetáneos, con bebés de la misma edad o edades similares, con un desarrollo similar. Entonces, es muy importante. Tengo que satisfacer esto. ¿Y qué necesita específicamente con esto? Necesita relacionarse mediante el acercamiento corporal y las sonrisas. Y aquí está esta información que seguramente muchos han escuchado. Es importante conectarme, pero esa conexión, el primer año, sobre todo, tiene que ser una conexión física. No digo que después no se dé, pero se va a limitar porque nuestros hijos, nuestros niños van a pasar a otras etapas y obviamente ya no van a querer recibir tanto, sino explorar más. Pero hasta el primer año necesitan mucha conexión corporal, mucha conexión corporal. El tenerlo en brazos, obviamente, no va a ser todo el tiempo, pero las veces que pueda, ¿por qué no? Es una necesidad emocional hasta el primer año. Y también las sonrisas. Las sonrisas es una respuesta social o una forma también de comunicación social de aprobación. Es decir, acuérdense del principio, ser visible. Si yo me río con mi bebé mirándole en los ojos, estoy aprobando lo que él hace. Es decir, estoy haciéndole ver que él es visible para mí. Y ese es uno de los principios de la conexión, del vínculo. Fíjense. No solamente las actividades propias del desarrollo,
de motor, de lenguaje, sino también las necesidades emocionales. Si yo conozco qué necesita, voy a saber vincularme de una forma más fácil. Muy bien, este es hasta el primer año. 2 años. Seguro muchos de ustedes han escuchado esa frase de los terribles 2 años. ¿Y son terribles? Bueno, son diferentes, vamos a decirlo así, ¿no? Ya no es tan pequeño como hasta su primer añito, que era más fácil de acoger, de cargar, de llevar. Pues un niño de 1 a 2 ya empieza a tener movilidad, ¿no? Y obviamente al tener movilidad empieza a tener decisión, basándonos también, ¿no?, en la etapa de desarrollo emocional por la que pasa. ¿Qué podemos ver en los chicos en esta edad? En nuestros niños, en nuestros hijos. Peleas físicas con sus iguales y cuidadores por los objetos, ¿no? Estas terribles peleas del mío, dame, no, ¿no? Estas peleas, ¿no?, que se pueden dar. ¿Esto está mal? No. Si yo lo quiero calificar, no. Porque es parte de la edad, ¿no? Parte de la edad. Ellos todavía les cuesta desprenderse de un objeto. ¿Y por qué? ¿Recuerdan lo que les mencioné en la edad anterior? Cuando nuestros pequeños quieren revisar lo que traemos, coger nuestras cosas. Porque ellos sienten que eso es parte de nosotros. Y en esta edad todavía sigue un poco esa proyección. Si mi pequeño llega a un lugar, a un parque, con un carrito, que es su carrito, y otro niño lo quiere, porque también le da mucha curiosidad, pues le va a costar prestar y desprenderse, porque considera que esto es parte de él, es como si le estuvieran sacando algo de él, y obviamente va a poner resistencia, ¿no? Y también si le gusta algo que no es de él, pero lo tiene otro, también va a querer luchar por ese objeto. Por eso está mal. No, y no deberíamos tampoco calificar con mal o bien, pero lo uso para poder que nos podamos entender un poco más, ¿no? Porque eso es propio de su desarrollo, todavía no maneja los niveles de la tolerancia a la espera, tolerancia al compartir, no, tolerancia a la frustración, pues todavía no. Entonces yo no puedo exigirle, ¿no?, con una firmeza estricta de que tienes que compartir porque tienes que compartir, o que se comparte, se comparte. Pues no, le va a costar mucho porque es parte de su desarrollo, todavía está en la etapa del egocentrismo. Pero ¿qué puedo hacer? Solamente decir también ya que esta etapa pase, ¿no? Tengo que satisfacer la necesidad que promueve ese egocentrismo y que obviamente va a ayudar a que eso vaya disminuyendo poco a poco. Necesita espacio mediante los juegos de movimiento, tiempos de juego con los cuidadores significativos, que son los padres, ayudar a los demás en pequeños recados, así como mensajes verbales que expliquen la situación. Y aquí está cuando les decía que es muy importante que todos pueden apoyar. Estos pequeños recados a los niños en esta edad, de 1 a 2, desde que se desplazan, les encanta. De repente no lo harán totalmente a la perfección como el adulto quiere, ¿no? Pero simplemente lo que yo estoy generando en él es que tú puedes ayudar a otro. Es decir, existes tú y existe otro. No es todo tuyo, existes tú y existe otro. Entonces, esas pequeñas ayudas facilitan el desprendimiento de ese egocentrismo. Pero ¿qué más? Necesito también juegos de movimiento. ¿Por qué? Porque los juegos de movimiento hacen que todo sea más libre, ¿no? En ambientes más amplios, ¿no? Hacen que tenga menos necesidad de aferrarse a algo pequeño, sino que quiera cosas más grandes, más abiertas. También ayuda a eso. Y obviamente el juego con los cuidadores, ¿no? Porque en el juego yo no solamente lo voy a acompañar, sino en el juego se trabaja el manejo de turnos, el compartir. Mira, ahora yo, ahora tú. Entonces ahí también trabajo, tú y yo, me desprendo, comparto, presto, 2 personas, ¿no? Y los mensajes verbales que expliquen la situación, es decir, explicarles, ¿no? Definitivamente la explicación no va a funcionar desde el comienzo, porque tengo que trabajar todo a la par, ¿no? Todo a la par. Pero es el respaldo a lo que yo hago, a mi accionar. Y poco a poco no va a necesitar ese accionar solamente el lenguaje, ¿no? O sea, por eso es muy importante siempre esos mensajes verbales. Muy bien. 3 años. 3 años.
3 años, estos 3 años en los que nuestros chicos tienen un gran, vamos a decirlo así, evidencia de su desarrollo porque el lenguaje se hace más claro. Entonces, este lenguaje que les ayuda no solamente a la expresión de sus emociones, al poder hacerse escuchar, hacerse entender, sino también a sociabilizar. En el grupo anterior menciona recados. Pues acá no solamente podemos darle pequeños recados, sino que ellos van a querer tomar la iniciativa en tareas conocidas o en actividades repetitivas. Entienden las consecuencias. Necesitan sentir que tienen una función o responsabilidad, así como conocer que las rutinas son necesarias para algo posterior. Cuando nos preguntan desde qué edad debemos establecer rutinas, desde que son pequeños. Desde que son pequeños, desde que nacen hay que establecer una rutina. Obviamente basándonos en sus tiempos de descanso, en sus tiempos de alimentación. Pero en esta edad, en los 3 años, nosotros tenemos que hacer que las rutinas sean algo más notorio para lo que viene posteriormente. Por ejemplo, acá los chicos, si hemos trabajado bien las rutinas, podemos decir, si terminamos más rápido de comer, si es que de repente nuestros niños se están demorando mucho más, tendremos pues más tiempo para poder jugar, para poder pintar o la actividad que viene después. Entonces ellos empiezan a ser más conscientes que las rutinas son necesarias para algo que viene posteriormente. Los años anteriores todavía les cuesta manejar, ¿no? Estos tiempos, anterior, posterior, pero este es más efectivo, siempre y cuando también he trabajado rutinas, pero si recién las quiero instaurar a esta edad, pues también les va a costar, ¿no? Aceptar las rutinas y obviamente lo que viene después. Muy bien, entonces en esta edad dejemos que tomen la iniciativa, ¿no? En tareas conocidas o en actividades que se hacen siempre, ¿no? Ponerlos individuales, barrer, ¿no? Yo les cuento una experiencia personal. Nosotros en casa, bueno, como les comenté, tengo 2 niñas, no tenemos nosotros personal de limpieza. Entonces, por la pandemia, ¿no? Debido a la pandemia. Y entre nosotros nos dividimos las funciones de limpieza. Y tengo una de mis niñas, le encanta barrer. Le encanta barrer. Hemos tenido que comprarle una escoba pequeña, un recogedor pequeño, obviamente para que se adapte, porque el otro era muy grande, pero aún así. Y lo hace muy bien. Algo que se veía cuando lo empezó a usar, que parecía que le iba a costar, pues ahora lo hace muy bien. Y no es una actividad necesariamente porque necesitamos que nos ayuden. Sí, pero no es necesariamente por eso, sino que disfruta tomar la iniciativa en algo que es, vamos a decirlo así, parte de la rutina, algo repetitivo, parte de la rutina. Y lo podemos hacer con diferentes actividades, obviamente de acuerdo al grado de dificultad de la edad, ¿no? Muy bien. Vamos a terminar el desarrollo y voy a ver un poco las preguntas y los comentarios para después continuar con la otra parte. Muy bien. 4 años a 6 años. Este grupo se engloba. ¿Y por qué se engloba? Porque ya cuando nuestros niños entran a esta etapa, hay ciertos cambios, pero no son tan distantes a los anteriores, ¿no? Ya son más cercanos, más similares, ¿no? Por eso podemos englobarlos en el tema social y emocional. En esa edad tienden, o se puede ver que forman grupos, establecen reglas, pero todavía les cuesta aceptar las consecuencias. Necesitan sentir que pertenecen a un grupo y que comparten muchas características con otros. Entonces acá tenemos esa necesidad, que pertenezca a un grupo, que tenga amigos, ahora que pueda participar de repente en algún taller, ¿no? Con algo que le agrade, fútbol, ballet, un taller que le agrada, pero que sienta que pertenece a un grupo. Es una necesidad social, emocional y social en esta edad. Necesita espacios de juegos grupales reglados, ¿no? Con los iguales y los cuidadores. También en esta edad, fíjense, el grupo anterior, mucha iniciativa, propone mucho. Entonces, en esta edad es el tiempo ideal para que ellos puedan participar de la creación de las reglas del hogar. Entonces, podemos hacer que ellos participen de las reglas. ¿Qué pasa si nos demoramos acá? ¿Qué pasa si de repente no cuidamos los juguetes? Ellos que nos ayuden a poner esas reglas o también poner algunas consecuencias. Recuerden que las consecuencias no son lo mismo que castigo. Simplemente la consecuencia debe ser algo que enmenda también y que sobre todo nos ayuda a reparar o generar el aprendizaje. ¿Qué más necesitan en este grupo? Describir y calificar su actuar para una mayor autorregulación.
Y acá también, como el grupo anterior, el lenguaje es una herramienta también muy importante para la regulación emocional de nuestros niños. Y ahora en la pandemia, pues hay una gran afectación de dificultades del habla y del lenguaje, o un retraso, ¿no? No un retardo, sino un retraso, ¿no? Porque el retardo, bueno, es algo irreversible, pero el retraso es algo que por falta de estimulación o uso o aplicación, porque no han estado o han estado muy aislados nuestros niños, pues no se ha venido desarrollando. Entonces, sí es muy importante que ellos aprendan a escribir y calificar su actuar, ¿no? Para que pueda darse una mayor autorregulación. Muy bien. Antes de mencionar la principal herramienta para vencer este obstáculo, voy a ver los comentarios o las preguntas del chat. ¿Ya? Vamos a ir englobando. A ver, un momento. Muy bien, qué importante, hay un comentario de Miriam. En un momento los vamos a resolver. La atención, cómo se pierde la atención cuando nace la hermanita. Muy bien. Ya está, muy bien. Aceptación de la hermanita, ¿no? Es la pregunta. ¿Qué más? A ver. Una bebé que tira sus juguetes, ¿no? Puede tener alguna forma de actuar con las personas como patear, ¿no? Que pueda, vamos a decirlo así, aparentemente agredir, porque no es una agresión todavía esta edad, ¿no? Pero tiene esta reacción, ¿no? Muy bien. Y, a ver, tristeza. Bueno, por algún objeto que no se le pudo brindar. Muy bien. Ya, como son 3 preguntas, creo que podemos ir resolviéndolas mejor. Podemos ir resolviéndolas mejor antes de continuar. Muy bien. La primera pregunta está relacionado a cómo puede actuar o cómo se puede mejorar la relación de un hermano, en este caso hermano o hermana mayor, ¿no? Y mencionó algo muy importante, nuestra participante, mencionó el término aceptación, ¿ya? Aceptación, ¿ya? En la parte final, ¿no? No se estrese y acepte a su hermano. Y este término es muy importante porque nos va a ayudar a explicar lo que nosotros tenemos que usar y hacer, ¿no? Cuando nosotros tenemos que aceptar a un integrante más, aceptar algo que va a cambiar mi dinámica, ¿no? Definitivamente necesito la preparación. Entonces, para las que de repente también se encuentran participando y bueno, están gestando o de repente posiblemente tengan un bebé más, siempre es importante que nosotros preparemos a los hijos. ¿Por qué? Porque un integrante cambia toda la psiquis, cambia, invade mi espacio, mi dominio. Entonces definitivamente necesito una preparación. Ahora, la preparación es involucrarlo. Y en esta involucración, lo que nosotros tenemos que buscar es que siempre el hermano mayor, primero, sea lo más maduro emocionalmente. Lo más maduro, obviamente, en base a su edad. Por ejemplo, si ya tiene 3 años, tratar de que tenga buen lenguaje, de que ya haya logrado el control o esté aproximándose al control de esfínteres. Todo esto con la finalidad que cuando nazca el hermano menor no se genere un retroceso debido a que se iguale con el bebé. Si él se ve diferente, porque la crianza y su desarrollo lo hace ver como un niño o una niña, no se igualará al bebé y no querrá competir con el bebé. Primero eso. Es decir, buscar una madurez emocional acorde, obviamente, no sobre exigir, sino acorde en el hermano o hermana mayor. Segundo, cuando hablaba de involucrar, el involucrar es hacerlo parte, ¿no? De repente que nos ayuden algunos cuidados, ¿no? Cuando ya ha nacido el hermano, de repente echarle el talco, pasarnos algunos objetos, cuando todavía no ha nacido el bebé, ayudarnos en comprar la ropa, en qué te parece elegir los nombres. Estos detalles son muy importantes porque le hago ver que las decisiones o en lo que tú me puedes ayudar beneficia a tu hermano. Es decir, tú puedes representar una autoridad o eres
vamos a decirlo así, alguien más grande en comparación a tu hermano. Tu hermano te necesita. Entonces, eso también ayuda a que no se iguale, ¿no? Y no genere un retroceso de repente emocional o en su desarrollo también. La aceptación, pese a toda esta preparación, es gradual, ya es gradual. Cuando nosotros estamos trabajando y nos indican que alguien va a trabajar con nosotros, nosotros también nos adaptamos, porque no sabíamos que nuestra función iba a ser compartida. Entonces, obviamente nos adaptamos y eso toma un tiempo. Ahora, ¿de cuánto tiempo podemos hablar? Pues un tiempo no debe pasar de los 6 meses, porque si no, ya pasado los 6 meses, cualquier situación se vuelve patológica o observable. Entonces, nosotros tenemos que darle ese tiempo, ¿no? Ese tiempo que se adapte y a la par ir trabajando todo lo mencionado. Muy bien. ¿Qué más? Cuando los pequeños empiezan a levantar la mano, ¿no? A tirar las cosas, ¿ya? Ya, esa sería la otra pregunta que es importante mencionar, ¿ya? Fíjense que muchas veces nuestros niños aprenden algunas situaciones de casualidad, ¿ya? No necesariamente es porque este niño vive en un ambiente hostil y lo agreda, no necesariamente, puede ser que en algunos casos sí, pero en la gran mayoría de bebés que a veces pegan, puede ser que lo haya descubierto de casualidad. Y a algunos adultos les generó gracia, se hizo visible, la reacción del adulto fue muy, muy intensa, no se pega, eso está mal, ¿no? Entonces todo eso genera visibilidad, algo que el bebé, el niño siempre quiere. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ignorar la conducta? Pues tampoco del todo, ¿no? Porque también ignorar es como aprobar. Lo que nosotros tenemos que hacer es anticiparnos. Es decir, si yo sé que esta conducta se está volviendo repetitiva, que se está volviendo como un hábito, es anticiparme. Si veo que se está aproximando, redirigir. Puedo llevar la manito del bebé o del niño a otra actividad. Es decir, mientras más evito que la conducta inadecuada se realice, la conducta se va a extinguir. Entonces tengo que anticiparme. Y también lo que nosotros tenemos que enseñarles son otras formas de establecer contacto. Es decir, podemos hacer que acaricie peluches, jugar a juegos de contactos que me acaricie el cabello, que me acaricie la piel, echarnos masajes con cremita de mano. Enseñarles otra forma de contacto físico cuando son bebés, porque acá nos mencionan que es una bebé. Y que también vea que de esa forma se disfruta el contacto. Entonces va a buscar otra forma de conectarse, ¿no? Sí, tener esa forma de reaccionar. A ver, algo de celular que también es muy importante porque ahora se ven muchos de estos casos. Ya, muy bien. Hasta ahí, de ahí seguimos respondiendo a los otros comentarios o preguntas. Bueno, el tema de la tecnología es algo que definitivamente se tiene que controlar. Lamentablemente la pandemia ha generado que el uso de la tecnología aumente, porque nuestros niños tenían que recibir sus clases virtuales, también hasta los talleres, sesiones de estimulación temprana se han podido recibir de forma virtual. Pero esto es necesario, sí, porque el niño tiene que también avanzar, o sea, tiene que estimular el desarrollo, tiene que recibir escolaridad. Pero, obviamente, si el tiempo acá se aumentó, los otros momentos tienen que reducirse, pero lamentablemente nos hemos visto con niños que tenían 2 a 3 horas de clases diarias o más, cuando estaban en primaria, que es un tiempo, a mi parecer, muy exagerado, y también aparte uso de la tecnología con el televisor, el celular y las tablets. ¿Puedo quitarle todo? Pues no, tampoco, ¿no? De repente lo que nosotros podemos hacer es usar el medio tecnológico menos dañino. Todos son dañinos, pero el menos dañino, que puede ser el televisor. ¿Por qué? Porque el televisor, primero, que tiene un campo visual mucho más amplio. Segundo, cuando nuestro pequeño está frente al televisor, pues no está tan cerca como con el celular o la tablet, ¿no? Va a manejar una determinada distancia. Podemos decir que es el menos dañino por estos criterios. Pero tampoco por ser el menos dañino voy a extender el uso de esto, ¿no? Debe ser, aparte de la actividad que pueda recibir, 1 hora y media como máximo. Y eso es mucho. Pero si queremos exagerar, vamos a decir 1 hora y media como máximo. Y debe ser partido, ¿no? De repente media hora en la mañana, 1 hora en la tarde. Si hay días que no se ve, mejor, ¿no? Porque sería lo ideal. Pero tampoco por ser esta generación, ¿no? No puedo ya ahora quitar algo que ya mi niño ha sido de cierta forma entrenado.
Entonces, si tiene mucha fijación por el celular, lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando quito algo, tengo que reemplazar por algo. No es solamente quitarle y que mi niña o mi niño entre en una crisis de angustia o que pueda de repente tener alguna pataleta o rabieta porque le estamos quitando algo que le agrada demasiado, sino reemplazar. Reemplazar puede ser tratar 1 o 2 semanas, porque los hábitos se pueden instaurar o quitar en 23 días o un mes aproximadamente, tratar esos días de sacarlo más o sacarla más, justo en los momentos que estaba más con el celular. Obviamente, si está fuera, en un parque, en un lugar así de movimiento, se va a olvidar. Y mientras menos usa, ¿no? Definitivamente menos va a tener esa, vamos a decirlo así, esta fijación. Entonces nosotros tenemos que quitar o que el estímulo esté lo menos presente. Segundo, debemos también quitar ese estímulo también en lugares muy comunes, como por ejemplo, comer con el celular. Nosotros los adultos, por el trabajo, tenemos que estar con el celular, no podemos decir que no, porque siempre lo tenemos que usar por el trabajo, pero hay momentos en los que no. Por ejemplo, en el momento de la comida, el celular no puede estar a mi lado. Si es posible, tengan el celular en vibrador. Y cada cierto tiempo, acérquense a ver el mismo, ¿no? Obviamente tienen que acercarse porque es parte de la comunicación, del trabajo, pero que no sea un estímulo que mi niño está jugando y suena, y obviamente le recuerda celular, celular, así no esté conectado. Nos ve comiendo y ve el celular, obviamente. Así mi niño o mi niña no esté tocando el celular, todos esos estímulos le recuerdan, existe un celular y el celular está cerca de nosotros, como en la comida. Entonces tienen que disminuir la presencia del estímulo, visualmente, auditivamente, tratar de disminuir esos momentos haciendo más actividades de contacto. Y obviamente, si ella veía ahí algún video, algo que le gustaba, que lo vea en la televisión, pero en los tiempos controlados, ¿no? Eso es lo que podemos hacer para disminuir esa fijación. Pero la fijación también puede incrementarse, se puede volver una conducta de dependencia, así que hay que verla. Ahora en esta pandemia hay muchos niños con conductas de dependencia a aparatos tecnológicos. Niños, no adultos, ya se ven niños, entonces hay que manejarlo y considerarlo como algo importante. Muy bien. Sé que hay muchos comentarios, preguntas, gracias, porque eso nos ayuda a seguir brindando más información. En un momento continuamos con algunos más. Muy bien. Ya vimos que el primer obstáculo, que tenía que ver con la no conexión, se puede solucionar conociendo las necesidades emocionales o cómo es mi niño emocionalmente en las edades mencionadas. ¿Cuál sería el segundo obstáculo? La ausencia del vínculo o conexión, pero por el momento, por la actividad que no se realiza como se debe realizar. ¿Y a qué actividad me refiero? Esta actividad que sabemos que todos nuestros niños disfrutan, el jugar. La actividad que más me conecta con mi niño no es el juguete, sino es el juego. El juego es la mejor herramienta para conectarme con un niño. Y muchas veces nosotros los adultos no sabemos jugar, porque venimos de una generación en la que no han jugado con nosotros, o jugaron muy poco, que tenemos pocos recuerdos. Pues nosotros tenemos que usar, implementar esta herramienta, ahora que esta generación carece de contacto, que está más conectada con la tecnología, tenemos que retomar la conexión con el juego. De repente, algunas ocasiones con algunos juguetes, porque los niños tienen, pero también usarlo así, un juego en la que use mis propios recursos. Siempre el juego será la mejor herramienta. Ahora, ¿qué tenemos que considerar para el juego? ¿Por qué a veces el juego no se disfruta? ¿Por qué a veces el juego, aparentemente, yo juego con mi hijo o mi hija, pero no funciona? ¿Por qué? Pues porque puedo cometer algunos errores, como que recuerdan lo que les mencioné según el desarrollo emocional. Tenemos que dejar que nuestros niños tomen la iniciativa. Es decir, si él escoge un juguete, pues juguemos con ese juguete, si él lo escoge. Si él quiere jugar a que yo lo cargue, pues juguemos al caballo, ¿no? Entonces, dejemos que ellos tomen la iniciativa. Si él quiere correr, pues juguemos a las carreras y no decirle, no, mejor vamos a jugar acá. No, dejemos que tome la iniciativa. ¿Por qué? Porque así él disfruta del juego y siente que tú, mamá o papá, te conectas con él.
Pero si tú diriges el juego, él simplemente siente que está haciendo algo que tú le estás pidiendo y no disfruta, te acompaña. Se puede reír a veces porque algo puede parecer gracioso, pero no lo disfruta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para disfrutar este juego? Tengo que adaptarme. Tengo que adaptarme a lo que él me pueda pedir, si es que yo quiero jugar con él. Ahora, ¿todo el día voy a jugar con mi niño o mi niña? Pues no, porque tampoco nos alcanzaría el tiempo. Puedo establecer una rutina de jugar 1 hora o media hora. Mientras va siendo más grande, el tiempo se reduce. Pero en ese juego tengo que tomar esa posición, dejar que tome la iniciativa, yo adaptarme y siempre usar el lenguaje. Es decir, no solamente acompaño el juego mirando o haciendo, sino siempre debo hablar, describir lo que está haciendo mi niño, lo que yo estoy haciendo. Si yo describo lo que está haciendo cuando todavía no tiene un lenguaje fluido, pues aumento su repertorio de lenguaje, aumento la necesidad de que se comunique, que quiera hablar. Y obviamente cuando es más grande, le enseño a describir sus emociones y sus acciones, a que se pueda describir cómo se siente o qué es lo que quiere, pero de una forma más estructurada. ¿Qué debo evitar? Pues debo evitar un papel también sobreexagerado. Recuerden de que quienes son los protagonistas del juego son nuestros hijos, ¿no? El papel de maestro, el que les decía, ¿no? Evitemos nosotros dar indicaciones, preguntarle, no, dejémonos de repente de ese papel, ¿no? Tenemos que ser más libres en el juego, ¿no? Evitemos también el ignorar, ¿no? Cuando estamos en un papel de observador. Por ejemplo, en esta imagen, si bien es cierto, no es específicamente un momento de juego, puede ser un momento de conexión. Imaginémonos que este es el programa favorito de mi bebé, Masha y el oso, por poner un programa. Es su programa favorito. Y cuando a mí me gusta algo, yo quiero también contarle a alguien. Cuando a ustedes les gusta algo, una película que han visto, algo, no quieren contarle a alguien, pues mi niña también. De repente no tendrá todo el lenguaje para contarme. Pero ¿qué va a querer? Que alguien vea con ella. Ya, yo me siento a ver con ella. ¿Y qué va a querer? ¿Que solo me siente o que vea con ella? Que use mi lenguaje y me ría o que le diga lo que está pasando. Pues va a querer todo eso. Y no va a querer esta posición en la que me siento y estoy al lado con el celular. Pues esto no es una compañía, así parezca, porque yo estoy sentándome al lado, no. Debo evitar ese papel de observador o de acompañante, que no ayuda a que mi niño disfrute el juego o se cumpla lo que busca el juego, que es el vínculo. Muy bien. ¿Cuál es el otro o el tercer también gran obstáculo? Ya vamos a ir cerrando. Es la ausencia de lenguaje de emociones. También les mencioné al inicio como uno de los criterios que un aprendizaje a largo plazo de la crianza y disciplina positiva es que nuestros niños controlen o hagan, como se usa ahora mucho, tengan gestión emocional, ¿no? Control y regulación de sus emociones. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, primero, aprendiendo a usar un lenguaje de emociones. Y muchas veces nosotros usamos un lenguaje muy simplificado. ¿Cómo estás? Bien. Y no siempre estamos bien. Puedo decir que estoy cansada, ¿no? Puedo decir que estoy preocupada, puedo decir que estoy triste, puedo decir que estoy ansiosa, estoy nerviosa. Es decir, el bien no significa casi nada, pero nosotros usamos eso como adultos y les enseñamos a ellos a que no expresen sus emociones cuando usamos este término. El contar todas nuestras emociones a nuestros niños, obviamente, no le voy a contar con la finalidad de que ellos solucionen eso, pero le puedo contar como una anécdota de aprendizaje, ¿no? Estuve hoy muy preocupada, me pasó esto, pero ahora estoy mejor, hice esto. Entonces, que no está mal sentir una emoción por más negativa que sea, lo malo es quedarme en esa emoción, ¿no? O no buscar una solución. Entonces, una forma también de conectarme con mi niño es que yo le enseño un lenguaje de emociones para que él me exprese específicamente qué es lo que siente. Lo bueno de esta generación es que tenemos muchos recursos visuales, hay muchos objetos que se pueden usar para el lenguaje de emociones. Y así nuestros niños puedan identificar todas las emociones que ellos sienten, por las que pasan y obviamente transmitirlas. ¿Desde qué edad podemos hacer esto? Nuestros pequeños pueden usar, obviamente cuando ya tienen un lenguaje, desde el 1 año y medio a 2 años, un lenguaje de emociones. Y antes lo podemos hacer con sus gestos, es decir,
Él expresa la emoción y yo puedo traducirla o decirla en palabras. Ah, estás un poco emocionado porque va a venir tu tía. No pasa nada, ella viene un momento, nos acompaña y luego se va, ¿no? Entonces, el descubrir o el traducir la emoción hace que mi niño se sienta comprendido. Cuando es pequeño, yo traduciré la emoción. Cuando es grande, al haber trabajado de esta forma, él mismo me va a expresar, no mamá, no quiero hacer esto hoy por tal, pero obviamente justifica y nosotros podemos comprenderlo mejor. No se ve simplemente como una acción de rebeldía, no quiero, sino que el niño se expresa. Por eso es muy importante el lenguaje de emoción. Y como les decía, nosotros actualmente tenemos pues muchos recursos, ¿no? Hay muchos recursos, este es uno, ¿no? De repente algunos de ustedes lo han escuchado, el monstruo de colores, es un modelo de recurso. Yo podría decir en mi experiencia profesional que es uno de los mejores recursos porque a través de estas emociones básicas nosotros podemos trabajar muchas más, ¿no? Podemos tener todo un kit, como el cuento, los peluches, ¿no? Hay juegos incluso, ¿no? Y estos juegos lo puede trabajar muy bien los niños desde los 3 años. Yo lo trabajo con mis niñas y también en consulta privada. Mi niña menor tiene 3 años y mi niña de 3 años lo trabaja muy bien. Se lo podemos trabajar incluso un poco antes, 2 y medio, si es que ya tiene el lenguaje. Muy bien. Muy bien, y estamos llegando a la parte final. Y yo quisiera cerrar este pequeño taller con esta frase muy bonita que yo sé que encierra todo lo que nosotros podemos sentir por nuestros hijos. Cuando te acaricié, me di cuenta que había vivido toda mi vida con las manos vacías. Y es verdad, esa conexión que nosotros establecemos con nuestros niños, ese contacto físico, hace que nos demos cuenta que este pequeño ser, este bebé, este niño, esta niña, mi hijo, mi hija, ¿no? Definitivamente es parte de mí, ¿no? Está acá no solamente para ser guiado, para acompañarme y también para mejorarme a mí como persona, porque nosotros como padres, con nuestros hijos, tenemos la oportunidad también de mejorar muchas de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorarlas para darles un buen modelo. Entonces nuestros hijos o la labor de ser padres es una gran oportunidad también para mejorar como personas.